DirecTV es una empresa que no hace contenidos, sino que transmite contenidos de distintas señales de todo el mundo, de la Argentina. Es muy plural. La verdad es que uno puede ver canales de todo el mundo. Se puede ver Telesur en DirecTV, en Venezuela. Se puede ver canales de Colombia como La Nación, que también es excelente. Yo quiero felicitar a DirecTV, no solamente por la inversión, sino por la pluralidad y el respeto a la ley de medios en la grilla, donde están todos los canales, todas las voces y todas las expresiones de cultura. Hay por lo menos 4 cuestiones asombrosas. La primera, obviamente, es que mucha gente interpretó que la presidenta estaba hablando del tema del problema de las villas, ¿no es cierto? Que tiene, por supuesto, como hemos comentado en el programa, hay 500.000 problemas más relevantes que la televisión o Telesur. En las villas no hay agua, no hay cloacas, no hay limpieza, no hay educación, no hay inseguridad, hay drogas. Es un desastre. Y tenemos allí 4 millones de argentinos, ¿eh? Y la presidenta de la República está preocupada por la democratización de la televisión para que la gente pueda ver Telesur, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, la presidenta no estaba hablando del tema de las villas, porque para el gobierno argentino, evidentemente, el problema de la televisión y de sus contenidos es una prioridad. Y allí hay 3 cuestiones asombrosas adicionales. La primera es cuando el presidente dice, bueno, que aunque a algunos no les guste, ¿no? Dice que el presidente siempre antepone esta idea a un logro, ¿no? Por ejemplo, se venden más autos, aunque a algunos no les guste. La gente tiene un salario mejor que antes, aunque a algunos no les guste. Y la gente ve telenovelas, aunque a algunos no les guste. Esa idea, ¿quiénes son esos algunos? ¿Quién le explicó al presidente que hay un conjunto de argentinos que disfrutan de que la gente no pueda acceder a la televisión o a un auto o a un salario? ¿Y qué relación puede haber entre el hecho de que a algunos les vaya bien y a otros también, digamos? Porque la presidenta tiene en la mente una idea muy rudimentaria, que es una cosa como de suma cero, ¿no es cierto? Esta idea de la sociedad de suma cero, que es una cosa medio complicada, podemos explicar otro día, ¿no? Pero se ve que la presidenta entiende que el crecimiento de un sector siempre es a expensas del otro, ¿no? O sea, que cuando uno gana es porque otro pierde. Entonces, claro, ella interpreta que si otro que pierde está enojado, ¿no es cierto? Entonces acá viene, obviamente, la oposición, las críticas y hasta inclusive la conspiración, ¿no es cierto? Y la verdad es que nadie está prestando mucha atención al hecho de que la gente pueda ver más televisión, porque está muy bien que así sea, ¿no es cierto? La segunda cosa asombrosa es lo de la caja boba, que es un razonamiento que tiene por lo menos 45 años, ¿no? Es una cosa vieja, ¿no? Esta idea de que Disney era un agente que el Pato Donald era como un agente de la CIA para socavadamente introducir el imperialismo en América Latina, o lo que ha hecho Maduro ayer, ¿no es cierto?, de plantear el problema del hombre araña, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y aquí incluimos esta idea también asombrosa del nivel de subestimación que tiene la presidenta de las personas, ¿no? O sea, la presidenta cree que los argentinos, o a muchos de ellos, se les lava la cabeza, se les hace un lavado de cerebro, ¿cierto? Que evidentemente no funcionó en 2011, cuando la gente votó masivamente por el gobierno, y vendrá a haber funcionado ahora, ponerle lo que sea. Pero la verdad es que la presidenta no deja de asombrar por el grado de rudimentariedad de sus comentarios. Si hay más lejos, los datos que dio de la leche, cuando ella dijo, me los dijo el ministro, pero cualquier cosa, ¿no es cierto? El sector lácteo es el sector del campo que más gente emplea. Porque el campo es poco laburo, es decir, el campo no es una actividad que incluye mucha mano de obra. El campo es la actividad donde hay poca mano de obra, excepto en los tambos, que han cerrado, ¿cuánto, Willy? Por 14.000, ¿no es cierto? Acá quería agregar algo, Jorge. Buen día, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No, que todo lo que estás contando implica una subestimación del público. Claro. De parte del gobierno. Es parte de todo el mismo fenómeno. Cuando el gobierno cree que los medios somos más importantes de lo que somos, está subestimando a la gente también, porque dice que la gente es idiota y manipulable. Y no es así. Los medios no inventan cosas. Yo creo que los medios exageran cosas que están. Sí, claro, puede ser. Pero no inventan por
por completo. Siempre se da el ejemplo cuando nace el nazismo, el rol de Goebbels con la utilización de la radio como instrumento político. La radio en ese momento recién empezaba, hacía 2 décadas que había empezado. Nunca se había usado el panfleto en la radio y Goebbels desarrolla en la radio el panfleto. Entonces es muy importante el rol de la radio para el comienzo del nazismo. Ahora, los alemanes eran nazis. No es que el tipo en una población de demócratas parlamentaristas metió ese discurso y solo por repetición lo logró. No. O sea, había algún lugar donde escarbar. No es que los medios inventamos todo. Y eso que vos planteás no sé si estabas hablando, porque justo entré de lo de Dorfman, para leer el Pato Donald, porque en ese momento se pensaba eso. No se entiende que las cosas son parte de la cultura de la época. No es que el Pato Donald era imperialista, es que lo escribieron en Estados Unidos, hermano. Entonces, ¿qué carajo va a hacer? O sea, es un tipo claro, un americano medio, con los valores del americano medio, que hace personajes que tienen que ver con el americano medio. No es que era un plan secreto de la CIA para dominar al mundo. En cualquier caso, vos fíjate que pero siempre es subestimar a la gente, es pensar, la gente no tiene capacidad de discernimiento. Es más fácil echarle la culpa cuando perdés una elección, es más fácil echarle la culpa a la tele. En este editorial se ha sumado. Bueno, la historia de siempre, yo desde Alfonsín que vengo escuchando, tenemos problemas de comunicación. No, hermano, es que gobernás mal, no es un problema de comunicación. Gobernás bien y la gente se va a dar cuenta. En este editorial No es que sos un genio y no sabes explicarlo. tiene el privilegio de haber sumado a Jorge Lanata y al Pato Donald. En cualquier caso, para ir redondeando este tema, porque tengo una cosa más para decir, la presidenta ayer no habló de las villas, habló de la televisión, dedicó su discurso a hablar. Pero aparte habló de la televisión, habló de una empresa norteamericana que tiene una sola licencia y que con una sola licencia llega a todo el país y tiene 400.000 subcanales. Y cuando llueve, esa es la idea de televisión de... Cuando llueve no anda. Bueno, eso sí está diciendo. Se corta Telesur, pero es cierto. Y me llamó la atención que la presidenta subrayara la cuestión de Telesur, digamos, ¿no? Que directividad Telesur, o sea que los argentinos ven Telesur. Fanatismo. Haciendo arriba de caricatura. En cualquier caso, ese es un primer tema. Y para terminar, y puedes agregar lo que te parezca, mi querido amigo, quiero hablar un poquito de Moreno. Mis 2 primeros contactos con Moreno fueron los siguientes, cuando obviamente se hablaba y se conocía poco a Moreno. Cuando Moreno era secretario de Comunicaciones, al principio de la época de Kirchner, había empezado obviamente a gobernar a los gritos, cosa que los empresarios argentinos no estaban acostumbrados a que un tipo les grite, los escupa, les tire con los zapatos, les tire de la corbata, qué sé yo. Entonces, claro, los empresarios y los presidentes de las compañías de comunicaciones de aquella época en Argentina, 2003-2004, nos empezaron a contar a los periodistas historias alucinantes sobre Guillermo Moreno. Un Guillermo Moreno bastante más suave que el de hoy, ¿no es cierto? Y me consta que en varios países escuchamos esos comentarios. Yo mismo estuve en un almuerzo donde los presidentes de las compañías de telecomunicaciones de aquel momento estaban, hasta Bell estaba en Argentina en aquella época, AT&T, Telefónica, Telecom, muchos otros, me contaron las, entre comillas, barbaridades de la época de Moreno. Yo me acuerdo que, yo conté muchas de ellas, me acuerdo que Joaquín Morales Ordaz fue el primero que escribió un gran artículo sobre este tal Moreno que hacía estas barbaridades. En aquel almuerzo donde yo me enteré de las cosas que Moreno hacía, que eran bastante más inofensivas que las de ahora, yo pregunté, bueno, ¿quién sale al aire para contar lo que les pasa con el secretario de Comunicaciones? Dijeron, no, nosotros no podemos salir al aire. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas. Y yo respondí, ¿y yo qué? O sea, si ustedes pretenden que los periodistas cuenten en la opinión pública argentina lo que pasa con el secretario Moreno, ¿por qué presumen ustedes que no nos van a tener problemas? Nosotros contamos la historia de Moreno en aquel momento y fuimos varios lo que lo hemos hecho y acá estamos, ¿no es cierto? Y venga a hacer este punto con el final. A partir de ahí Moreno se convirtió en un fracaso. Mi segundo contacto con él fue un almuerzo que un amigo en común nos hizo para que nos conociéramos. Tuvimos una lindísima conversación sobre ópera, siendo que Moreno es un tipo como yo, capaz de conmoverse hasta las lágrimas. ¿En serio? Ante el hecho de que Tosca asesinara al barón Escándalo. Efectivamente. Y ahí me contó en ese almuerzo su teoría sobre los precios, ¿no? Que también tiene como característica que atrasa unos 40 o 50 años. Moreno me
explicaba por qué razón él le pedía, ya secretario de Comercio, los costos a las empresas. Viste que las empresas van en fila por Diagonal Sur a llevarle carpetas con costos. Porque Moreno entendía o entiende que un precio es el resultado de los costos más un X%. Entonces, si él controlaba los costos de las empresas y les permitía una tasa de utilidad, ahí tenía un precio. Una teoría que después lo explicamos si quieren, que tiene 75 años de antigüedad. Hoy en día ese no es el modo de fijar un precio, no importa. Bajo este criterio Moreno empezó a controlar los precios, fracasó. Cuando fracasó controlando los precios, controló el índice de los precios, también fracasó. Después inventó que como consecuencia de que no había inversiones extranjeras, había que ir a Vietnam y Angola. Y ahí fue la Argentina, con la presidenta, los empresarios, los Angola. Yo fui con él, fue una vergüenza. Fue una vergüenza. Después llegó uno de los medidas más extraordinarias de Moreno, que produjo mi segundo contacto con él, que fue cuando inventó que las compañías que importan debían a su vez exportar, para equilibrar la balanza de pagos. Yo me acuerdo que comenté por radio que Moreno había inventado un nuevo formato mundial, que era la balanza de pagos empresa por empresa. Entonces me llamó por teléfono a la radio anterior. Me dijo, ¿usted dijo que yo había inventado la balanza comercial caso por caso? Sí, Moreno. Tienes razón, me dijo. Eso es lo que yo hice. Le mando un abrazo. Hasta luego. Nunca más volví a verlo. Pero en cualquier caso, usted fíjense hasta qué punto llega la invisibilidad humana. Que claro, las empresas que empezaron a exportar de modo obligatorio para importar, por ejemplo, un auto, le sacaban las exportaciones a otros, ¿no es cierto? Claro. O sea, la Argentina nunca exportó más, ¿no es cierto? Porque claro, el stock de exportaciones del país es más o menos fijo, digamos. O lo exporta el exportador o lo exporta el importador, pero es lo mismo a los efectos del ingreso de divisas, ¿no es cierto? Entonces ustedes fíjense hasta qué punto hemos inventado una ficción con la economía argentina. Muy bien. A este fracaso de Moreno, y ya con esto cierro, se le suma el fracaso de que finalmente no pudo apretar a las consultoras. Y a juicio, esto viene a cuento de que falló ayer el juez Bonadío, que lo procesó por abuso de autoridad, porque finalmente no logró que las consultoras no plantearan un punto de vista contrapuesto al de él. Y esto es muy importante porque si extendiéramos la práctica, porque si no se hubiera frenado esto ayer, bueno, no podría empezar no solamente con las consultoras que no le gustan su opinión, sino por ejemplo con un comentario editorial, que perfectamente puede ser considerado tan dramático como un número que a él no le gusta, por ejemplo. O un dato de, que es una opinión sobre la deuda, escrita por la Nata, o un dato dado por Willy respecto del tipo de cambio, lo que sea. No sé, ya lo hace, ¿no? Ya lo hace. Extender esta práctica de apretar gente para evitar conocer la realidad es algo que tal vez ayer ha comenzado a detenerse. Pero para terminar, lo que ha pasado con Moreno, en el fondo tampoco habla de Moreno, ¿no es cierto? Ni siquiera de Cristina, ¿no es cierto? Habla de los argentinos. Moreno es un tipo, es un instrumento, es un formato, es una herramienta, un procedimiento, un modo que ha tenido el poder para disciplinar personas, ¿no es cierto? Y lo asombroso del caso, ya pues digo, no es ni Moreno ni Cristina, es que la gente lo haya tolerado, ¿no es cierto? Aquellos empresarios que decían, no, yo no me animo a decir nada, porque voy a tener problemas, hoy están más flojitos, pero pasaron 10 años, señores, 10 años de un poder gritón, insultante, amenazador, extorsionador, y que llegó al extremo de intentar meter presos a los economistas por plantear un punto de vista contrapuesto al de él. Y eso, repito, no habla de Moreno, habla de nosotros.